Bueno, pues buenos días a todos. Quería empezar condenando el horrible crimen que hemos conocido en las últimas horas, que se produjo en Carabanchel, ese asesinato salvaje de una mujer joven y de su hija muy pequeña. Estos crímenes de violencia de género son insoportables y tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que se reduzcan, que desaparezcan y bueno, que creo que la sociedad tiene que estar unida en este tema, hacer poca política y mucha gestión y mucha ley y mucha condena, porque nos espanta y nos horripila cada vez que leemos estas informaciones, estas actuaciones tan salvajes contra las mujeres y contra sus hijos. Respecto a la Junta de Portavoces que hemos tenido hoy, para el pleno del día 7 tendremos el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos y aprobaremos también dos leyes. Aprobaremos la ley de deflactación del IRPF para que pueda estar operativa el día 1 de enero y, por tanto, los madrileños no tengan que sufrir en sus impuestos las consecuencias de la elevación de los precios, no tengan que pagar más impuestos de los que les corresponden porque los precios estén muy altos. Y, por otro lado, aprobaremos también la modificación de la ley de patrimonio para quedarse Madrid con la recaudación del impuesto de patrimonio que Pedro Sánchez nos obliga a cobrar a los madrileños. Madrid está en contra de ese impuesto de patrimonio, está en contra también del impuesto de grandes fortunas, pero como nos han hecho una reforma legislativa que obligan a los madrileños a pagar, pues hacemos esta reforma para que ese dinero se quede en Madrid. Y después quería también recordar ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al tema del agua. Se ha presentado una demanda ante el Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo, porque entendemos que es un nuevo ataque a Madrid, un ataque que cambia las reglas y boicotea el sistema de abastecimiento de agua de todos los madrileños, que pone en riesgo el abastecimiento de agua para 7 millones de madrileños. No puede ser que se pongan impedimentos a esos trasvases que garantizan el funcionamiento de un sistema que es ejemplar y que es de lo mejor de España. No puede ser que las autorizaciones dependan de permisos que ellos mismos concederán mes a mes y que hacen imposible una planificación adecuada de estos trasvases. El Gobierno ha rechazado las alegaciones del canal Isabel II, que eran absolutamente razonables, alegaciones que tenían que ver con los caudales. Parece ser que los caudales que se están fijando pues no son conformes a la ley, que los valores se han establecido de una manera injustificada y que no se tienen en cuenta las características de la región y las autorizaciones previas que llevan funcionando tantísimo tiempo. He escuchado al señor Lobato ejercer aquí hoy de secretario general del Partido Socialista de Andalucía, ya lo escuchamos ejercer como Partido Socialista de Cataluña cuando hablaba de la deuda. Parece ser que Lobato nunca se posiciona del lado de Madrid y de los madrileños cuando nos quieren asfixiar con el agua, cuando nos quieren paralizar con las pocas inversiones en cercanías o cuando nos quieren impedir el desarrollo de la región con una mala financiación o con ataques a nuestra autonomía fiscal. A mí me gustaría que el secretario general del Partido Socialista en Madrid pues ejerciera como tal y no de defensor de cualquier otra región antes que los madrileños. Pero bueno, a lo mejor quizá por eso el PSOE tiene que esconderse en un pabellón de IFEMA para hacer un mitin con muchos autobuses que traen gratuitos para todas las personas que quieran ir, mientras el señor Feijóo y la señora Ayuso pues se pueden dar un paseo tranquilamente por el centro de Madrid recibiendo el calor y el cariño de los madrileños. Y estoy a su disposición. Buenos días. Deduzco que ustedes apoyan completamente este recurso. Se van a establecer también algunas medidas aquí en la Asamblea de Madrid. ¿Van a ustedes a realizar otro tipo de iniciativas para modificar este plan hidrológico que no les gusta? Y después, en el tema de las cercanías, al que usted ha hecho referencia, es una nueva avería. ¿Van a reclamar una pronta entrevista con el señor Puente para exigir más inversión en la Comunidad de Madrid, como llevan haciendo desde hace meses? Y después, por otro asunto, el tema de la enmienda a la totalidad de Más Madrid, que se ha admitido finalmente a trámite. Vox se queja, dice que la señora Ayuso se pone del lado de los comunistas en contra de los intereses de su partido.
Bueno, pues sobre el plan hidrológico, una vez que ya ha hecho el recurso la Comunidad de Madrid, pues tendremos que ver si desde la Asamblea podremos reforzar eso con alguna iniciativa. No está previsto de momento, pero estudiaremos si podemos ayudar desde la Asamblea para poder hacerlo. Sobre cercanías, bueno, pues es que lo que vemos es que la inversión no llega, ya lo sabíamos desde hace meses y desde hace años que tenían el plan de cercanías para Madrid escondido en un cajón desde 2018. Yo mismo en mi etapa anterior me reuní con la ministra y con el secretario de Estado, y ahora hace unos días, en octubre, se ha reunido el consejero Jorge Rodrigo con el secretario de Estado para reclamar esas inversiones que no llegan y que sabemos que cuando llegan pues tardan en tener efectividad. Lo que vemos es que día a día, por mucho que lo nieguen otros grupos, día a día vemos las imágenes de andenes llenos de personas, trenes averiados, trenes que no salen, avisos de líneas que no van a poder operarse y, por tanto, personas que llegan tarde a sus trabajos, personas que llegan tarde a sus centros de estudios y una movilidad que es realmente una parálisis absoluta y que hace que los madrileños tengan que buscar improvisar movilidad alternativa con otros medios, y cada día sea una sorpresa. Esa falta de fiabilidad de cercanías que ya conocen todos los madrileños pues hace que tengan que derivarse a otros modos de transporte y que sea insoportable porque no tienen un medio fiable. En lo que va de año son más de 700 las incidencias que están registradas en la red de cercanías y bueno, lo que queremos es que se resuelvan, que se invierta y que haya transparencia para conocer lo que está pasando. Y respecto a la enmienda de Más Madrid, yo creo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso es poco sospechosa de complicidad con el comunismo. Desde luego no creo que haya ningún trato de favor en esta Asamblea a Más Madrid. Lo que ha habido en este caso es un error de los servicios del registro. Más Madrid envió al registro en tiempo esa enmienda. No se registró en ese momento porque alguien en el registro consideró que tenía un error y que de buena fe pues que podían subsanarlo, y por tanto no se registró en tiempo. Cuando llegó esa modificación de Más Madrid pues había pasado el plazo, ¿no? Pero la mesa ha valorado que ese envío al registro se hizo en tiempo, que lo que debía haberse hecho en ese momento era registrar ese escrito, y que por tanto corrige en esta mesa que han tenido hoy la decisión previa cuando no se tenía toda la información, y por tanto se continúa la tramitación sin ningún problema. No es el mismo caso, como decía Vox, del año pasado, porque el año pasado fue Vox quien no remitió al registro en tiempo esa enmienda, con lo cual el caso es distinto. Sí, portavoz, buenos días. A la palabra de la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurando que la defensa de Pedro Sánchez además le daba vergüenza, el señor Lobato ha respondido que ya no tenía ninguna legitimidad de dar esa opinión debido a sus aliados que son como Bolsonaro, Milei y otros que ha nombrado el señor Lobato. No sé qué le parece de esa apreciación. Bueno, a mí me parece que Pedro Sánchez mete a España en un conflicto internacional de una manera injustificable, y más como presidente que es de turno de la Unión Europea. Afortunadamente le queda poquito en esa tarea. Creo que Pedro Sánchez está conduciendo a España a una posición internacional desconocida, ajena a su tradición. Quiere separar a España de Occidente y vincularla a otros países, quiere vincularla al Grupo de Puebla, quiere vincularla a Irán, y que esos sean nuestros aliados. A mí me parece que eso es un despropósito, pero esa es la intención, y la prueba de esa intención es que Sánchez ha nombrado ministra a una persona que el día 7 de octubre, mientras conocíamos los horrores de Hamás en esos salvajes atentados donde asesinaban, violaban, mutilaban, vejaban los cuerpos incluso de niños, de bebés, de mujeres que exhibían por todas las calles, mientras esos hechos ocurrían, esos y ningunos otros, la ahora ministra de Infancia decía que, sin condenar esos hechos, que tenían derecho a defenderse.
Es decir, se posicionaban claramente del lado de Hamás en los momentos más brutales de las agresiones y de los ataques terroristas. Esto es una infamia, eso es una vergüenza que posiciona a España en un lugar desconocido, además en un lugar desconocido en política internacional que no ha sido ni conocido ni refrendado por el Congreso, que sigue cerrado, que el presidente no da explicaciones allí de posiciones en materia internacional, como debía hacer, ha abandonado al Sáhara sin contar con nadie y ahora mismo abandona a Israel, que es un socio fundamental para Occidente, la única democracia de Oriente Medio, la única democracia que es un aliado fundamental de España, de Europa, de Estados Unidos, y nos quiere sacar de ese eje occidental y meternos en ese grupo con las dictaduras de izquierdas de todo el mundo, con Irán, y eso es algo que no podemos tolerar. Buenas tardes, portavoz. Quería preguntarle, primero incidir en las palabras de Rocío Monasterio, que ha planteado presentar un recurso de amparo porque dice que desde el PP, como ha dicho ella, se está arrinconando a Vox y le están cercenando derechos a sus diputados, si cree que tendría algún tipo de recorrido una protesta de esta manera. Y luego preguntarle por el pleno del viernes sobre los 40 años de la apertura de la Asamblea, para qué va a aprovechar su turno, qué va a defender en este turno. Rocío Monasterio ha dicho que va a desenmascarar, por decirlo de alguna manera, el fracaso del modelo de las autonomías, mientras que Lobato dice que va a sacar pecho de cómo ha funcionado el peso en la articulación de la España autonómica. Bueno, pues respecto al recurso de Vox, desde luego Vox tiene todo el derecho a plantear los recursos que en derecho le correspondan y que considere que debe hacer. Lo que yo sí le puedo asegurar es que no hay ningún derecho cercenado, que la mesa de la Asamblea actúa igual para todos los grupos y que las iniciativas que llegan en tiempo pues se califican y las que no llegan en tiempo pues no se califican. Que el año pasado no llegaron en tiempo, no se calificaron, en este caso llegaron en tiempo, aunque es verdad que hubo ese error, pero que fue del registro y no del grupo, y por tanto se subsana y se continúa. Yo no creo que tengan mayor recorrido. Y sobre el pleno del viernes, bueno, pues es un pleno especial, es un pleno, yo creo que va a ser emotivo, recuerda los 40 años del Estatuto de Autonomía, tendremos a varios presidentes de la Asamblea, a varios presidentes de la Comunidad de Madrid, y aprovecharemos en ese pleno, que es muy institucional, pues para recordar y recorrer esa historia de la autonomía madrileña, que yo creo que ha traído 40 años de prosperidad y de desarrollo para la sociedad madrileña, que son extraordinariamente positivos. Hola, ¿qué tal? Quería volver sobre este asunto del pleno especial. Quería saber si los órganos, la mesa, la Junta de Portavoces ha ordenado ya ese debate. Van a ir varios presidentes, van a hablar expresidentes de la Cámara, y el actual, ¿cómo va a empezar ese pleno? ¿Por qué mandatarios o exmandatarios empieza? Y también le quería preguntar si considera suficiente, dado que ha habido cierta polémica, la representación de los expresidentes autonómicos. Si no me equivoco, intervendrán Joaquín Leguina, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, la señora Cifuentes y la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Gracias. Sí, bueno, no me sé el orden de intervención de las personas que intervendrán en ese pleno, no lo sé. Yo sé que tengo unos minutos para poder hablar, como el resto de los portavoces, y respecto a los presidentes que estarán, pues creo que la mesa ha llegado de forma unánime a una solución que me parece razonable para que no se haga tampoco muy largo. Hay dos presidentes de la Asamblea, dos expresidentes de la Asamblea de Madrid que intervendrán, al margen del presidente actual, y intervendrán también los expresidentes de la Comunidad de Madrid que fueron presidentes encabezando listas electorales y que por tanto se presentaron a las elecciones como cabeza de sus formaciones políticas para poder acceder a esa presidencia. Me parece también una solución razonable para que no sea muy largo y creo que es adecuado, pero el orden no lo conozco. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle, mencionaba las dos leyes que se van a aprobar el día 7 de diciembre. Quería preguntarle si además en el del 14 prevén llevar las proposiciones de ley que se empezaron a tramitar la semana pasada, o ya con estas dos leyes más los presupuestos que se aprobarán el 22 de diciembre se va a consumir la actividad legislativa de la Cámara este año. Gracias.
Bueno, pues no lo sé. Desde luego sí, a este día 7 sí llevaremos esas dos leyes que son por procedimiento por lectura única. Las otras leyes a las que hace referencia no llevan ese procedimiento, son proposiciones de ley que se registraron por urgencia, pero no por lectura única y por tanto tienen una tramitación más larga y todavía estamos pendientes de que se sustancien en las comisiones, en las comparecencias y no sé exactamente cuándo se podría hacer la aprobación en el Pleno. Lo que sí es que estamos haciendo esa tramitación, esa urgencia solo recorta un poco los tiempos, pero no quita ningún trámite. En los próximos días, en las próximas semanas, se realizarán esas comparecencias sobre las tres proposiciones de ley y cuando se puedan aprobar, pues lo haremos. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Simplemente si nos podría aclarar sobre el recurso al plan hidrológico, si se ha presentado ya, porque hemos escuchado también que se había presentado hace unos meses, si está ya presentado, si es firme ya, y en todo caso preguntarle por qué se anuncia hoy, teniendo en cuenta que ese plan fue aprobado por el Gobierno ya hace unos cuantos meses. Decía el portavoz socialista, el señor Lobato, que casualidad que sea con el mismo día que se anuncia el acuerdo entre su compañero Moreno Bonilla y el Gobierno central sobre Doñana. Si ha tenido algo que ver y por qué precisamente hoy. Gracias. Bueno, pues efectivamente ese plan es del mes de enero. Se hacen alegaciones desde el canal Isabel II, no se atienden esas alegaciones y se presenta el recurso. Hace un tiempo, no sé exactamente cuándo se presenta, pero se presenta ya hace un tiempo. Parece que al señor Lobato nunca le parece bien que se reclamen aquí las cosas de Madrid. Ahora nos tiene que decir, ya nos dice que no hablemos de algunas cosas, nos decía en la Asamblea que no hablásemos de la amnistía porque no había nada, luego llegó la amnistía y ahora seguramente nos quiera decir que no hablemos porque ya está hecha, pues ahora nos quiere decir también cuándo son los tiempos en los que al señor Lobato le parece bien que defendamos Madrid cuando el gobierno de Sánchez intenta estrangularnos con un plan que es posible que ponga en riesgo el abastecimiento de agua para Madrid. Bueno, pues aquí las cosas se reclaman cuando consideramos, cuando es importante y hoy la presidenta ha decidido contarlo, pues hay muchas noticias y yo creo que el momento es bueno como cualquier otro, pero desde luego el señor Lobato no le va a decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuándo debe reclamar los ataques, cuándo debe defender Madrid de los ataques a los que le somete el gobierno de Sánchez. A lo mejor dentro de una semana no tenemos una incidencia de cercanías, pero seguimos hablando de cercanías porque es un problema que sigue vigente. Esto es lo mismo. Gracias.